sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este miércoles 23 de julio de 2014, con la presencia siempre amable del maestro Jaime Villegas Pacheco. Es un placer estar en tu programa, como siempre, mi querido Jesús. Eres un gran conductor y realizas además una labor excepcional, porque siempre agradeces a tus invitados, pero ahora en correspondencia, bueno, yo soy solamente uno de ellos, pues agradecemos también y te felicitamos por este programa, donde se presentan personas realmente muy interesantes, temas muy interesantes, y que son de interés para todo tu auditorio, estoy seguro de ello. Mira, yo te agradezco las palabras, y me halaga que pienses de esta manera, porque a final de cuentas lo que procuramos es que los temas que traemos aquí a Gestión Social sean temas interesantes y útiles. Y por supuesto que la parte de la educación es un tema vital para México. Yo creo que sí, yo creo que es el vital. Es el vital, ¿verdad? Sí, es el más importante, porque en alguna ocasión un periodista muy famoso me hizo una breve entrevista y su primera pregunta fue ¿cuál era el problema principal de México? Y yo respondí sin dudar, la educación. Y él me dijo, ¿no es la economía? No, le dije, es la educación. Porque una persona educada y un pueblo educado sí, no tienen problemas económicos. Claro, claro. Entonces la educación es el cimiento de todo. Y si no funciona la educación, pues es muy difícil que funcione la tecnología, la ciencia, la industria. Muy difícil realmente. Claro. Ahora, ¿por qué hay países? Lo vemos actualmente. Las estadísticas, los resultados de las pruebas que hace la OCDE con sede en París. México lamentablemente ocupa lugares pues de la cola. No estamos en los primeros lugares. No, para nada, no estamos en los primeros lugares. ¿Por qué los europeos se mantienen en esos primeros lugares y ahora los asiáticos? Entre Corea del Sur y China y Japón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que han hecho estos países para lograr lo que tienen, Jaime? Bueno, hay muchas causas. Yo creo que tampoco deberíamos, como dicen, hacernos daño a nosotros mismos. Yo creo que hay muchas causas para ello. En primer lugar, tienen muchos más siglos de historia detrás que nosotros. Nosotros somos un país, y me atrevo a decir una población, pues realmente nueva. Si se vale usar el término, que tiene muchos peligros, pero en fin, de raza. Bueno, creo que los mexicanos somos un pueblo de hace escasamente 500 años, sí, por decirlo así. Un pueblo mestizo. Un pueblo mestizo. No podemos competir con pueblos milenarios. Sí. Los europeos, y no se diga los asiáticos, tienen milenios de historia detrás de ellos. Esa sería una causa posible. La otra, bueno, el aislamiento geográfico. Si nosotros vemos un mapa de Europa, todos están juntos prácticamente a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Pero nosotros... Distancias cortas. Y se han fertilizado unos a otros. Esto hizo de Europa lo que es, un gran centro cultural, sí, de la cultura occidental. Pero nosotros pocas veces nos fijamos en que geográficamente estamos mal ubicados. Estamos entre dos océanos. Sí.
bueno, hacia el Pacífico, el Pacífico, y hacia el este, pues el Golfo de México. Al norte, un desierto enorme que nos separa de una nación desarrollada, los Estados Unidos. Sí. Al sur, una selva impenetrable que nos separa de Centroamérica. Estamos además en una vertical, es decir, el continente americano, con la excepción de Estados Unidos, que entra en la horizontal, que podemos llamar europea y asiática. Nosotros estamos en una vertical, aislados, por decirlo así, del resto del mundo. Sí. En tercer lugar, bueno, fuimos conquistados, o la nación azteca fue conquistada por la nación española, que desgraciadamente no tenía un gran desarrollo científico y tecnológico, y que vino pues fundamentalmente en busca de oro. Sí. Hay muchas otras causas, por supuesto. Creo que se cortó el desarrollo. No sabemos hasta dónde hubieran podido llegar las culturas indígenas. Se cortó bruscamente su desarrollo. Sí. Y tuvimos que absorber una cultura extraña, que nos trajo una cultura europea, pero no de las más avanzadas, que nos trajo una religión extraña y nos trajo un lenguaje extraño que hemos tenido que aprender. Entonces yo creo que el desarrollo de la nación mexicana se ha visto interrumpido por muchas causas, por muchos factores, y que no ha tenido un desarrollo sostenido desde el punto de vista antropológico. Yo he insistido que no soy antropólogo, pero que aquí los antropólogos tendrían mucho que decir. ¿Por qué se mantiene fundamentalmente, en la mayoría de las personas, por supuesto, hablo de la mayoría, de la generalidad, por qué se mantiene una lógica elemental de la inmediatez, del apego a las cosas que están enfrente, de lo que es práctico? Algunos políticos dicen pragmático, pero no saben realmente lo que es pragmático. Pragmático es otra cosa. Quieren decir práctico, seguramente. Preocupados únicamente por el vivir al día, digámoslo así. Eso no ha permitido, y también las condiciones materiales, la falta de desarrollo económico, de desarrollo material, pues no ha permitido que surja una gran clase pensando, digámoslo así. Ha habido, por supuesto, grandes pensadores mexicanos, pero no hay una clase pensadora mexicana. De la misma forma que hay extraordinarios científicos mexicanos, pero no hay ciencia en México, son cosas diferentes. Tenemos científicos de primer nivel, pero no tenemos ciencia. Tenemos pensamiento extraordinario de algunos individuos, pero no tenemos la costumbre del pensamiento, de desarrollar la cultura. Cualquier antropólogo lo diría de mejor manera que yo, y creo que tendría mucho más que decir. Pero bueno, para tratar de contestar un poco, acercarnos a una respuesta a lo que tú planteas también, ¿por qué nosotros en educación no aparecemos pues entre los primeros lugares? Sí. Bueno, yo podría decir que tenemos el modelo equivocado, pero lo mismo se puede decir de Estados Unidos o de Rusia o de Francia o de Alemania, que tienen el modelo equivocado también. Es decir, un modelo memorístico y de repetición. Sí. Pero parece ser que los europeos, los finlandeses, los suecos, memorizan mejor que nosotros. O que los asiáticos memorizan mejor que nosotros, o repiten mejor que nosotros. Entonces quizás sus métodos para hacer que los alumnos repitan, pues deben ser mejores que los nuestros. Entonces yo creo que por lo menos dentro de una pedagogía obsoleta, que ya no funciona, que es esta del modelo repetitivo, con un maestro que es el que sabe, que es el que tiene la sabiduría dentro de su cabeza y que la expele, por decirlo así, que le expone a sus alumnos mediante una retórica fluida, y que los alumnos se supone que deben captar por el oído,
todos los mexicanos debemos ser músicos porque aprendemos de oído, que es uno de los peores aprendizajes que hay, obviamente, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, es que está de cabeza la educación, es que está de cabeza, es que no se puede ver el problema de la educación porque no tenemos la mentalidad para verlo. Pero resulta que si tuviéramos la mentalidad para verlo, no tendríamos el problema. Entonces es como un círculo vicioso. Sí. Jaime, el programa con tu presencia ha tomado una posición, socialmente hablando, de llevar a nuestro auditorio información que no es la información que se maneja de manera general. Y cuando tú hablas de educación, y sobre todo un tema que tú le has dedicado mucho tiempo de tu vida, la educación interactiva, y cuando tú has diseñado un esquema de características distintivas de la educación interactiva, Sí. nos has traído aquí ya de las 5 características, has hablado de 3. Así es. Y el día de hoy te pedimos que hables de la 4ª característica, que es el aprovechamiento del conocimiento tácito. Porque yo creo que en esos caminos es donde podemos ir encontrando algunas soluciones. Claro. Mira, ayer vivimos una experiencia contigo y con Fernando Rojas Agis, que a mí me pareció extraordinaria. Ustedes dos, maestros dedicados a la educación. Él con 40 años de experiencia en la clase, en el salón, Claro. y 32 años en la parte de dirección. Y el taller de lectura el día de ayer fue un taller de lectura interactivo que me pareció extraordinario, extraordinario. Y yo creo que esto que tú haces, los conocimientos que nos traes, las guías que nos traes, Jaime, yo creo que poco a poco, esperemos, se vaya creando una conciencia en nuestro auditorio, también para que empiecen a ver otras cosas que no han visto normalmente. Cuando hablamos de conocimiento tácito, que es un concepto que tú tienes muy, muy claro, sí nos gustaría que nos hables de esto. ¿Qué es el conocimiento tácito y cómo poderlo aprovechar? El conocimiento tácito es fundamentalmente el conocimiento de experiencia, el que se obtiene por experiencia propia, de primera mano. Sí. Porque el modelo de educación que tenemos ignora, margina, desconoce totalmente, no incorpora, no toma en cuenta, no considera el conocimiento de experiencia. Cree que el alumno llega al salón de clases, del nivel que sea, de la modalidad que sea, Sí. con la mente en blanco, como una tabula rasa, donde se pueden grabar X conocimientos. Sí. Esto no es así, y esto lo dijo, pues yo creo, en mi opinión, el mejor filósofo mexicano que ha habido, y no ha habido muchos, don Antonio Caso. Lo dijo en un texto que desconcierta un poco a quienes lo leen, porque trata de otras cosas, trata un poco de filosofía de la vida, tiene un nombre además largo, si mal no recuerdo se llama La vida como economía, como desinterés y como caridad, porque él era un hombre muy religioso y en fin, expone sus creencias, su manera de pensar, lo cual es muy legítimo. Pero por ahí en alguna página expone un concepto educativo que es trascendental y que yo considero que es una de las pocas aportaciones filosóficas originales que han hecho los mexicanos a la filosofía universal y específicamente a la educación. Claro, como don Antonio no escribió en inglés, pues no es conocido. Si hubiera escrito en inglés, seguramente tendría estatuas en todos los países del mundo. Porque lo que dijo, pues le puede entrar a uno por un oído y salir por el otro, si uno no lo ve como parte de un sistema. Parecería que es como un buen consejo, bueno, ahí está, lo dijo y ya otra cosa. No, no es así, es una de las características fundamentales de la educación interactiva. Lo que dijo don Antonio Caso, palabras más, palabras menos,
fue lo siguiente: si educar es conducir, como lo indica el término latino, se debe conducir por omisión, porque el alumno ya conoce parte del camino que ha de recorrer. Palabras más, palabras menos. Sí, sí. Pueden cotejarlo en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Ya conoce parte del camino. Quiere decir que tiene conocimiento de experiencia, que no llega al salón de clases en blanco, no llega en cero para captar la sabiduría del maestro. Lleva un caudal de conocimiento increíble, conocimiento directo de experiencia, desde la infancia hasta la juventud, si está en la universidad. Bueno, este conocimiento es totalmente desaprovechado, no solo desaprovechado, es ignorado. En este modelo de saloncito con un maestro parlante y alumnos pasivos, además sentado cada quien en una silla cárcel, como le llamo yo, con una paleta que no permite ni el movimiento, en un modelo de educación individualista, que no individual, porque la verdadera educación individual es siempre en equipo, en sociedad, en grupo, ¿sí? Nadie se educa solo. Esto es individualista, esto no es individual. Entonces se ignora, se desconoce y no se incorpora este conocimiento de experiencia o tácito al proceso de aprendizaje del alumno. Cuando este conocimiento de experiencia es fundamental, como lo han reconocido, por ejemplo, distinguidísimos tratadistas japoneses. Se cuenta la anécdota, esto es muy interesante, de una compañía japonesa muy conocida, con un gran nombre, que un buen día sus ingenieros deciden diseñar un horno para pan, porque consideran que hay mercado, que podrían vender miles de unidades de este horno. Y entonces ponen a sus mejores ingenieros, y los tienen muy buenos, todos lo sabemos, a diseñar un horno para pan. Entonces los ingenieros, con ese tipo de conocimiento de universidad que se aprenden en pizarrón, diseñan un horno para pan, lo prueban, claro, tienen un sistema industrial muy bien organizado, lo prueban y es un completo desastre, aquello no funciona. Entonces el director del proyecto decide enviar a una ingeniera joven a que vea cómo hay un panadero famoso en esta ciudad, donde se llevó a cabo el proyecto, le llaman maestro panadero, creo que fue en la ciudad de Osaka, y entonces mandan a esta joven ingeniera a que estudie qué es lo que hace el maestro panadero. Entonces la ingeniera va, se presenta con el maestro panadero, este la recibe muy amablemente y se muestra dispuesto a enseñarla cómo se amasa la harina para el pan, cómo se hace la masa. Sí. Entonces la joven lo observa con mucho cuidado, el maestro panadero hace lo que hace todas las madrugadas, amasa. La muchacha observa con mucho detenimiento, toma nota, la muchacha muy inteligente, indiscutiblemente, eso no estaba en discusión. Y la muchacha dice: muchas gracias, maestro panadero, ya sé cómo se amasa. Va a su fábrica y expone en reunión de ingenieros, con toda minuciosidad, todos los pasos que hay que seguir para amasar. Entonces, de acuerdo con estos pasos que lleva la joven ingeniera, los ingenieros del proyecto rediseñan el horno para pan. Hacen su prototipo y ¿qué crees que sucede? Completo desastre, por supuesto, aquello no funciona. ¿Por qué? Porque la experiencia del maestro panadero no se puede transferir, es intransferible. Por eso no se puede enseñar la experiencia en un salón de clase. La tiene que hacer el alumno. Creo que hasta en las primarias lo saben. Al niño no se le explica cómo hacer la O, se le pide que la haga. Oye, mira, la O es una ruedita, a ver, hazla.
Yo no sé por qué en la educación superior se llega a creer que basta con explicar cómo se hace la letra para que ya el alumno sepa cómo se hace. Como que hay un corte. Entonces no están viendo el problema. Claro, al final de cuentas, tuvieron que llevar al maestro panadero a la fábrica para que amasaran. Y les dijeron, entonces ese aparatito que ustedes hicieron está muy bonito, nomás que no sirve. Para que haga esto que yo estoy haciendo con las manos, tiene que hacer así, acá le tienen que dar más curvatura, etcétera, etcétera. Y entonces pudo salir el dichoso horno de pan y vendieron miles de unidades. Sí. El conocimiento de experiencia es intransferible, es un tesoro que tiene que ser aprovechado en el proceso de aprendizaje. No es una cosa que uno deja afuera de la puerta del salón de clase. ¿Por qué esto que tú estás diciendo aquí en el programa, por qué no se les dice a los profesores en las aulas y se les motiva a que tomen en cuenta esta experiencia de todos? Un niño que va a preescolar lleva experiencia, Claro. así tenga 3, 4 años. Claro que lleva tiene experiencia, pero por supuesto. Mira, yo lo veo con mi nieto José Antonio, mi más pequeño de mis nietos. Va a cumplir 7 años. Yo digo, ¿cómo sabe tantas cosas este niño? A mí me sorprende su lenguaje, me sorprende su lenguaje. Yo digo, ¿dónde aprendió todo esto? ¿Dónde escuchó? ¿Quién le dijo? A mí me sorprende de veras. Hay padres y madres, bueno, hablo genéricamente, Sí, que creen, por ejemplo, que el idioma, piensan como las universidades seguramente, creen que el idioma se enseña palabra por palabra. He conocido personas que me dicen, es que ese niño no habla casi nada porque no le enseñan palabras. Yo le tuve que decir amistosamente que los idiomas no se aprenden así, palabra por palabra, que se aprenden en bloques de sentido, y que no es la razón la que los capta, sino la intuición. Entonces, los niños de pronto están hablando, y lo que están aprendiendo palabras son como mosaicos para meterlo, o piezas de rompecabezas para meterlas en su lugar. Están armando el rompecabezas, pero tienen la estructura básica del idioma, tienen lo que podríamos decir la idea del idioma. Es como cuando uno aprende inglés y dice, bueno, ¿cuál es la idea del inglés? Es que se habla al revés. Pues eso es todo, se habla al revés. Y tiene una idea general y después va aprendiendo frases y oraciones. Ahora, lo mejor es, en lugar de palabras e incluso de frases, unidades completas de sentido. Es decir, lo que llamamos en español párrafos. Que el niño no entiende 3, 4 palabras, ya las entenderá. Ahorita lo que quiero que entienda es el sentido del párrafo. sí. Porque a mí así me enseñaron el poco francés que sé, porque tenía urgencia de tener algunas nociones en un par de meses. Y entonces un amigo mío, un excelente maestro de francés, me ponía unos discursos de Gaulle tremendos y muchas canciones bellísimas de francés. Y yo le decía, oye, pero es que no entiendo una sola palabra de esto. No importa, pero vas a aprender el sentido y sobre todo vas a aprender el ritmo del idioma. Porque claro, el francés es como música. Sí. No empezó enseñándome palabra por palabra, esto es una tontería. Bueno, pero esto es producto del pensamiento analítico y del pensamiento reduccionista. Quieren enseñar la química a partir del elemento último, de la molécula. Quieren enseñar la física a partir del elemento último, el átomo. A ver, niños, bueno, no sé en qué, si en secundaria, en primaria, en preparatoria. A ver, niños, vamos a ver el átomo. Hoy nos toca ver el átomo. El átomo es la partícula indivisible de la materia, bla, bla. Entonces, bueno, esto lleva al fracaso. Pues ahí están los resultados en la prueba de PISA, ¿no? Sí. Que son nada más un indicador, ¿eh? Eso sería lo de menos, lo de las pruebas estas famosas. Los niños, me decían unas maestras del estado de Morelos, no comprenden lo que leen.
Las mamás les están leyendo a los niños muy pequeños, las pocas que lo hacen, las pocas que tienen tiempo, las pocas que tienen, pues de alguna manera, satisfechas las necesidades materiales, que ese es otro problema grave. Para dedicarle media hora al niño muy pequeño de 1 año para leerle, le leen en abstracto. Bueno, somos un pueblo abstracto. Toman el libro, lo están viendo ellas, el niño no lo está viendo. El niño está oyendo. Los mexicanos insistimos en ser músicos todos, en aprender de oído. Sí, sí, sí. Cuando yo le digo a mi hija y a una amiga, es que si lo quieres enseñar a leer, ¿qué edad tiene tu bebé? Pues que 1 año, o año y medio, no sé. Bueno, tienes que indicarle la palabra que estás pronunciando y leyendo, que él vea la conexión de lo que oye con esos garabatitos que están ahí en la página. Así es como se enseña a leer, no en abstracto. Sí. A ver, les voy a leer un cuento porque quiero mucho a mis hijos. No funciona así. Y entonces el resultado es que los niños de primaria no comprenden lo que leen. Porque leen mecánicamente, porque aprendieron las palabras, porque aprendieron palabra por palabra. Porque al aprender palabras, pues no se capta el sentido de la oración. Más todavía en el español que hablamos en México, que es un idioma de muchos niveles, de muchas tonalidades. La misma palabra, dependiendo de la tonalidad con que la emitamos, tiene un significado diferente. Lo sabemos perfectamente. Este sentido, es que me lo dijo en otro sentido, dice uno de un amigo, Sí. ¿no? Es que no, tú lo estás malentendiendo, es que me lo dijo en otro sentido. Me lo dijo en otro sentido, esto no lo captó la razón, esto lo captó la intuición. Mientras insistan en que la educación, en que las escuelas solo tienen que desarrollar la razón y las capacidades racionales, va a ser un desastre continuamente, año tras año. Se olvidan que tenemos un cerebro de 2 hemisferios. Y aunque no es exactamente correcto decir que cada uno, que uno se ocupa del pensamiento analítico y otro del pensamiento sistémico, en términos generales sí. Y entonces yo digo que los mexicanos, gracias a la educación, tenemos un cerebro analítico, es decir, un hemisferio izquierdo, enormemente desarrollado, así del tamaño de una sandía, y el hemisferio derecho, del tamaño así de una nuececita. ¿Por qué? Porque las escuelas están enseñando las facultades racionales. Y entonces, el fracaso en matemáticas es estruendoso. Sí. Pero las matemáticas no se entienden racionalmente. Las matemáticas se entienden con el corazón y con la intuición, o no se entienden. Las matemáticas son una obra de arte. ¿Qué sucede cuando tú quieres explicar una obra de arte? Pues es un desastre. ¿Cómo vas a explicar? Por eso la estética tiene tantas dificultades. ¿Cómo vas a explicarle tú a alguien, por ejemplo, alguna de las pinturas maravillosas de Frida Kahlo? Sin que la vea. ¿Cómo vas a explicarle? ¿Cómo vas a explicarle donde aparece ella y aparece con cabeza de venado, si mal no recuerdo? ¿Cómo vas a explicar esto? O las arterias que fluyen, ¿verdad?, del cuerpo. ¿Cómo explicas esto con palabras? Hay que verlo. ¿Cómo te explican quién preferiría, por el amor de Dios, escuchar la narración de un partido de fútbol a verlo? Bueno, las universidades. Las universidades prefieren narrar que hacer ver. Ahora, ya lo dijo Confucio hace 26 siglos. Parece que los pedagogos lo olvidan con frecuencia. Lo que se oye, se olvida. Lo que se ve, se recuerda. Pero lo que se hace, se comprende. Ahí está el valor de la experiencia. Así tan sencillos pasos. Así tan sencillo. Lo que se oye, se olvida. Es inútil que traten de educar por el oído, se olvida
un gran porcentaje, lo sabemos. En unos días se olvida el 90% de lo que escuchó el alumno. Yo creo que por el oído la música, que es muy bella, eso sí, yo entiendo que ahí es obligatorio el oído, ¿no? Pero escuchar a alguien disertar no tiene sentido, salvo que sea una conferencia. Si es una conferencia excepcional y el señor es un genio, bueno, claro que todos vamos a escucharlo. Por eso se llama auditorio, porque vamos a escuchar, al auditorio vamos a escuchar. Pero los salones de clase no son auditorios, ¿eh? Al salón de clase no vamos a escuchar. Y mucho menos a estar desconectados unos con otros. No es posible que las maestras, y digo maestras porque creo que son mayoría, sobre todo en la educación primaria, Sí. no es posible que las maestras callen a los niños cuando están hablando entre ellos. A ver, cállense, no estén hablando entre ustedes, pero si es que de eso se trata precisamente, de que los niños aprendan unos de otros. Lo dijo un famoso educador y pedagogo cuya autoridad es indiscutible, de la escuela nueva, Pestalozzi. Claro. Tiene una Claro. calle, que es lo menos Sí, que sí, puede sí. tener aquí en la colonia Narvarte, me Es cierto, parece. sí. ¿Quién? Lo dijo. Queda relativamente cerca de aquí, Pestalozzi, claro. Que sí, unos sí. niños enseñen a otros. Todos aprendemos todos de todos. ¿Cómo es posible que el modelo educativo sea para que los niños no hablen entre ellos, si de eso se trata precisamente, de que hablen entre ellos? Si se trata lo mismo en secundaria, lo mismo en preparatoria, lo mismo en profesional, se trata de fortalecer la comunicación horizontal entre alumnos. Claro, de manera estructurada, porque si no se vuelve un caos de opiniones. Claro, sí, por supuesto. Es donde entra en acción la educación interactiva. Tiene que estructurar, el grupo tiene que estructurarse en equipos, con un propósito determinado, una tarea determinada, materiales determinados, tema delimitado, por supuesto que sí. No se trata, a ver, los dejo hablar, pues se vuelve un caos de opiniones. Sí. Ahora, cuando un maestro bien intencionado quiere aprovechar lo que saben los alumnos, su conocimiento de experiencia, y dice, bueno, a ver, conversen entre ustedes, a ver qué sacan en claro. Bueno, no funciona así. Nadie mantiene un mínimo de orden entre 20 o 25 alumnos hablando todos al mismo tiempo. Esto no funciona así. De la misma manera que no funciona la democracia, no se trata de, a ver, todos, no es así, ¿no? Yo ni siquiera creo que es un buen sistema, ¿no? Ni deseable, ¿no? Ni deseable de pasada. Pero en el salón de clases menos, porque la democracia se debe decir, bueno, pueden hablar de lo que quieran, adelante. No es así. El conocimiento de la experiencia que sí traen los alumnos, sean del nivel que sean, tiene que aprovecharse incorporándolo a una estructura didáctica predeterminada. Esto es lo que hace la educación interactiva. No es como vamos a juntarnos y vamos a platicar de fútbol, una cosa así, no es así. Necesita una estructura, necesita principios, necesita características de las que hemos estado hablando en estas charlas contigo. Sí. Que espero que despierten alguna inquietud entre tu mucho público. Jaime, ¿por qué razón esto que he platicado por ti, uno lo ve realmente sencillo? ¿Por qué esto no se hace en las escuelas? ¿Por qué no se hace en las aulas? Bueno, hay muchas razones. En primer lugar, el miedo. Que todos los seres humanos tenemos miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido. Sucedió en el hombre primitivo, cuando de casualidad alguien recogía el fuego porque un rayo había incendiado un árbol. Bueno, lo guardaban con sus vidas y lo llevaban de un lado a otro, realmente cuidándolo con sus vidas. Y de ahí surgieron las vestales y la lámpara votiva que siempre arde,
Es el miedo de la humanidad que todos tenemos naturalmente a que se apague el fuego o la flor roja, que es indispensable para la vida, y no sepamos cómo encenderla. Claro, en un pueblo con más misticismo como el mexicano, el terror es mayor a perder lo seguro. Pasa también en las empresas. En las empresas quienes ofrecen cursos de creatividad e innovación se topan con esto, que la mayoría de los empleados dicen, no, es que siempre lo hemos hecho así y ha funcionado, ¿para qué lo vamos a intentar algo nuevo? En las escuelas pasa lo mismo, los maestros tienen realmente terror a lo nuevo. Hay además un enorme peso inercial. Lo que se ha hecho durante 20 siglos ha funcionado. No, curiosamente lo que se ha hecho durante 20 siglos no ha funcionado. Yo creo que la inmensa mayoría de las generaciones a lo largo de los siglos no han sido educadas, no han sido formadas. Yo creo que lo que se ha hecho a lo largo de los siglos no ha funcionado, esa es la cuestión. Y creo que lo que se hace actualmente, tengo compañeros que me han dicho, no, bueno, es que el modelo funciona, la prueba es que nosotros estamos aquí. No ven a los que no están. No ven a los que no están. Claro, si hablamos de porcentaje del alumno que entra a primer año de primaria y del 100% de esos alumnos, ¿cuántos son los que egresan de las universidades? Se dice que de 100 que ingresas a la primaria, 1 se recibe de educación superior. ¿En México? Bueno, la UNAM arguye que no tiene cupo. Pero bueno, es una justificación. De 100,000 aspirantes que presentan el examen, Sí. Incluso algunos han sospechado, yo creo que la institución por lo menos no hará eso, no lo sé, que hacen difícil intencionalmente el examen, lo aprueban 10,000, el 10%. Acepta ese 10% y todavía en el camino deja la mitad, deja el 50%. Acaba de salir en el periódico hace unos días que en preparatorias, que es un sistema grande de la Universidad Nacional, creo que son 9 preparatorias, el 53% volvieron a reprobar matemáticas. Porque se quieren enseñar racionalmente, las matemáticas son un arte, quizás el arte más bello del hombre. La quieren enseñar racionalmente, o solo racionalmente, no funciona. Yo creo que la fórmula es sencilla y la dio un gran pensador, el inglés Bertrand Russell. Dijo, la intuición inventa y la lógica demuestra. Yo creo que las matemáticas primero se sienten y luego sí, conoce uno las fórmulas y cómo se aplican, luego viene la razón para comprobar. Pero son como el arte, no se pueden dar lecciones para pintar, pues enseña la técnica de mezclar los colores, de preparar los pinceles, pues no se puede enseñar a pintar. Se tiene que aprender a pintar. Las matemáticas no se pueden enseñar, se tienen que aprender. ¿Sí? La educación, la situación social moderna, la civilización nueva, ya no reclama la repetición de lo que ya sabíamos, ya no reclama. Es que se necesita que las nuevas generaciones sigan sabiendo cómo se enciende el fuego, ¿no? Incluso eso que le enseñan a uno de niño, sí, con unos palitos. No, es que se trata de encender nuevos fuegos, de inventar nuevas maneras de encender el fuego, etcétera, etcétera. O sea, vivimos en la era de la invención. Entonces la escuela tiene que preparar para inventar. Me decía a mí un ilustre maestro, a quien yo siempre respeté mucho y admiré mucho, don Eberto Castillo. Sí. Me decía el maestro Castillo, dice, pero es que no se puede enseñar, Jaime, a inventar. Le dije, perdóneme maestro que lo contradiga, pero yo creo que sí. Yo creo que sí se puede enseñar a inventar, yo creo que sí se puede enseñar a pensar. Lo están demostrando en otros países, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra. Hay estos think tanks que les llaman, que son grupos dedicados a pensar, a inventar. Claro que se puede enseñar a pensar bien, claro que se puede enseñar a inventar, por el amor de Dios. Sí se puede hacer.
que le tienen pavor a eso y prefieren conservar la manera como se encendió el primer fuego, bueno, nada más que esos pueblos que no se atreven a inventar nuevas formas de encender el fuego, se quedarán rezagados en la historia. Serán colonias de los países más avanzados. Sí. Y con suerte sobrevivirán, si no es que desaparecen. Ahora tú me preguntabas por qué los europeos y los chinos. Bueno, como decía yo, los chinos tienen milenios detrás de ellos. Los chinos y los asiáticos en general tienen milenios detrás de ellos. Tienen algunas ventajas y tienen exigencia. La educación tiene que ser de alta exigencia. No es un club social. Yo se los he dicho a muchos alumnos, es que para club social hay otros más divertidos, es que la universidad no es un club social. Es que no vienen a pasar el rato. Es duro efectivamente estudiar, a veces se quiebra uno en la cabeza tratando de entender algo y está uno horas y horas y horas, así es eso. Si no, pues uno se dedica a hacer cosas más sencillas, ¿no? Desde preescolar, no hay una exigencia en el sistema de puntualidad, de orden, de trabajo en equipo, en clase, de valores. Esto no lo hay. No la hay. A mí tuve la oportunidad de ver algunas experiencias en este sentido. Gracias a una beca, mis dos hijas de niñas pudieron estudiar en una escuela que considero una de las mejores de México, que tiene, yo creo que altos niveles de exigencia, y tienen una hora determinada para que los alumnos entren. Y si mal no recuerdo, porque pasaron muchos años, si mal no recuerdo, a las 8 en punto se cierra la reja. Y ya no permiten el acceso. Ya no permiten el acceso. Nadie puede llegar a la Mexicana. Oiga, es que apenas han pasado 3 minutos, son las 8 y 3 minutos. Uy, qué exigentes son. Pues no, señora, ya no puede pasar. Me tocó ver el caso de una persona muy importante a quien le negaron el acceso porque efectivamente eran las 8 y 3 minutos. Y por supuesto también muy a la mexicana amenazó con cesar a la maestra y no sé cuántas cosas, ¿no? No, es que hay que cumplir. Pero luego también la directora de esta escuela me decía en una ocasión, mire Jaime, dentro de la escuela tratamos de enseñarles orden a los niños. Resulta que llegan los padres y se estacionan en doble, en triple fila. Entonces lo que nosotros les enseñamos dentro, afuera ven exactamente lo contrario. Es verdad, es verdad. Sí. Entonces se dice mucho que las escuelas no funcionan. Bueno, pues es que los padres tampoco funcionan. No le dicen al niño, no, es que tienes que levantarte a tal hora, Tienes que levantarte a las 6, no a las 6:05, tienes que levantarte a las 6. Sí. Una vez un señor al que entrevistaron en la calle, esas entrevistas de banqueta, como les llaman, oye, ¿usted qué piensa que debería hacerse para la juventud? Dijo algo muy sensato, señor. Dijo, yo creo que todos los jóvenes, hombres y mujeres, deberían estar 1 año en el ejército. El ejército enseña orden, y tiene una ventaja enorme, es nuestro ejército. Es nuestro ejército. Fíjate, las fórmulas no son complicadas. No son complicadas. Solo requieren conectar 2 neuronas, bueno, que tiene su dificultad. Si no son complicadas, solo requieren 2 neuronas. Y yo creo que un par de ojos buenos. Sí. Que hay por ahí ojos muy buenos y muy bellos de maestras, ¿no? En fin. Mira, estamos hablando de la puntualidad. Un factor del trabajo de los alumnos, llegar temprano como debe ser. La escuela se cierra, nadie más entra. Sin más, punto. Pero si hay mamás que se enojan, despotrican inclusive contra la maestra o la dirección, pues ¿qué le están diciendo a sus hijos? Bueno, hay alumnos de facultad que han ido a quejarse de que el maestro
si tenía su clase de 8 a 10, por decir algo, Sí. a las 8 en punto cerraba la puerta del salón y ya no permitía la entrada. Y había alumnos que Y se iban a fueron a quejar. quejarse con el director de que el maestro se excedía, que eso era demasiada exigencia, que bueno, que por un par de minutos ya desaprovechaban la clase. Bueno, no se tiene el prurito pues de la exactitud, los mexicanos no lo tenemos. No somos un pueblo ordenado, no apreciamos el orden. Por eso uno de los hijos del licenciado Reyes Heroles, no el que lleva su mismo nombre, Jesús, sino el otro, ¿cómo se llama? Fernando, Francisco. El licenciado Reyes Heroles, en una ocasión decía muy sabiamente, cuando le preguntaron cómo definiría Estados Unidos, dijo: Estados Unidos es el país más aburrido del mundo porque todo el mundo hace lo mismo exactamente. Muy bien, licenciado, le dijeron. ¿Y México? Dijo: México es el país más divertido del mundo porque cada quien hace lo que quiere. Sí, ¿Así? está prohibido estacionarse en doble fila, pero no. llega un tipo. A mí me sucedió con un familiar. Le digo: ¿por qué te estacionas ahí? Pues es que si no me estaciono ahí nos vamos y no compras tu medicina en la farmacia. Bueno, pues no la compro, pero no te estacionas Sí, aquí. claro. Bueno, eso no lo entiende el mexicano. No, es que, dice, es que tenía que comprarme medicina y si no me estacionaba así, pues ya no la compraba. Entonces, un momentito. Y está estorbando a 20, ¿no? Pero un momentito. Sí. Llegar a tiempo. Bueno, nadie en el mundo nos acusará de ser excesivamente puntuales. Eso de seguro. Y como no somos puntuales, pues también las tareas, ¿verdad? Bueno, lo que se puede hacer hoy, pues lo podemos hacer mañana para que nos vamos. No te excedas en el trabajo, No te excedas, ¿verdad? No te excedas. No abuses, no te excedas. Pero todo eso pasaría si el modelo fuera bueno. El secretario de Educación lo dijo, pero no pasó nada, por supuesto. Hicieron unos foros nacionales, se gastaron una millonada, totalmente ridículos, no llegaron a ninguna conclusión, recogieron 50,000 opiniones sin ton ni son. No pasa, y no va a pasar nada, va a seguir igual el modelo, porque no lo ven, no ven dónde está el problema, no ven que está al revés, que lo que hay que cambiar es el modelo. Entonces lo quieren perfeccionar, lo quieren maquillar. Es como a un artista de 80 años la quieren aparecer jovencita, entonces, a ver, métele más maquillaje, ¿no? Bueno, eso es lo que están haciendo con la educación. Le quieren poner bello el avejentado rostro de la educación. No se puede porque se cae el maquillaje y ahí está la señora educación de 100 años, centenaria, ¿no? O más. Sí. No se puede. Y no lo ven. No lo ven. También no los podemos culpar mucho, porque también quienes no lo ven han sido víctimas, como todos nosotros, del mismo sistema. Yo no puedo pensar sistémicamente si no me enseñó la universidad, si no me enseñó la escuela a pensar sistémicamente. No es un acto de magia, una revelación, se tiene que aprender. Y duele además, ¿no? Un ingeniero me preguntó en una ocasión: oye, ¿y qué es el pensamiento sistémico? No, le dije, si te lo explico no funciona porque estoy siendo analítico. Lo tienes que captar tú y te va a doler. Le dije, te va a doler. Y es más, apuesto ahorita a que vas a renunciar a ello porque puedes vivir cómodamente si nadie te exige que seas muy inteligente. Pensando analíticamente se pueden hacer fortunas, se pueden perforar pozos, se puede llegar a regir un país, se pueden hacer miles de cosas, se puede vivir tranquilo, se puede vivir feliz. Es decir, he llegado a la conclusión, esta sí muy filosófica, de que con medio cerebro, con medio hemisferio, se puede vivir feliz. Los niños pueden vivir felices, claro, el único problema va a ser pues cuando le hacen una prueba como la de PISA. Sí. Y peor si la prueba tiene algunos elementos en los cuales hay que comprender la cuestión. Ahora, lo hace la escuela, Jesús, lo hacen algunos maestros, pero lo hacen por su cuenta.
No faltan maestros que les piden a sus alumnos, a ver, díganme qué entendieron. Sí, bueno, pero es por su cuenta, no está estructurado, Sí. no hay un sistema. Fíjate que nos platicaba aquí, no sé si también lo hizo frente a ti, Fernando Rojas Agis, de que en alguna ocasión su maestro de trigonometría o alguna de esas materias tenían los alumnos allá afuera en el patio, viendo los ángulos y esto, y entonces llegó alguna autoridad y se molestó. ¿Cómo es que los alumnos no están en clase? Claro que están en clase. El maestro está haciendo ejercicio con ellos para que pudieran ver, es un ángulo, es un rectángulo, ese es un círculo. Claro. Fíjate. Claro. Imagínate, si, bueno, es ser un funcionario menor de un plantel o algo así. Sí. Pero por ahí va la cosa con los funcionarios de más alto nivel, incluso los de universidad. Lo que quieren es controlar la educación, es decir, saber cuántos alumnos se inscribieron, saber cuántos alumnos aprobaron, saber cuáles son los cursos que se dan. Quieren administrar la educación. Y entonces podemos tener una educación muy bien administrada. Hay instituciones que incluso ofrecen maestrías y doctorados en administración educativa. Está muy bonito. Pueden administrar de manera perfecta un mal sistema educativo. Van a saber perfectamente cuántos alumnos reprobaron, o sea, como el 80%, ¿no? Pues sí. No es un problema administrativo si la administración, bueno, es soportable, digamos, ¿no? En términos generales. No está por ahí, no está ahí el problema. El problema es el modelo. El modelo es el modelo dentro del salón de clase, no está afuera. Sabemos que hay escuelas cayéndose, que esos son otros problemas, son los problemas del exterior, sí, que hay escuelas sin drenaje, que los maestros están mal pagados, qué sé yo, miles de problemas. Sí, pero no son el problema fundamental. El problema fundamental está dentro del salón, en el modelo que se sigue. Y fundamentalmente porque se tiene un modelo de enseñanza en lugar de tener un modelo de aprendizaje. Tú nos has aquí dado conceptos muy claros. Aprendizaje, bueno, inclusive la memoria. Recuerdo que tú nos has dicho, es que memoria sin comprensión se queda muy corta. Así es. Pero memoria con comprensión Es todo. Sí, la memoria tiene que ser un medio para, no puede ser un fin en sí misma. No se trata de tener buena memoria, se trata de tener buena memoria para algo, ¿no? Se trata de aprovecharla. Oye, tú tienes muy buena memoria, ¿y qué has hecho con ella? Sería la pregunta. ¿Y qué haces con ella? ¿Sí? Memorizas todo de maravilla. Es más, hasta comprendes. Tienes muy buena comprensión. Tienes 10 en comprensión. ¿Y qué haces con ello? Sí. Oye, Jaime, es que estas lecciones que tú nos das, cuando hablas de que si la mamá, que normalmente la que hace el trabajo en casa, de tareas con los niños, como no, mucho trabajo, de leer e ir señalando la palabra con el dedo, claro, con el dedo. Claro, claro. Mira, es que es impresionante cómo algo tan sencillo como que el niño vaya viendo estos símbolos, estos rasgos, estas letras, sea una manera tan efectiva de que el niño, ¿qué pasa en su cerebro? Vaya asociando el sonido, vaya asociando la letra, las palabras, los párrafos. Pero claro, imagínate si escucha lo de bueno, el hada, madrina, no sé qué, sí, y cuando dice la mamá hada, le señala los 4 signos, los 4 garabatitos. Sí. A ese niño no se le olvida jamás en su vida porque dice, yo vi la palabra. Sí, 30 años después dice, no, hada se escribe con H, yo vi la palabra porque la vi cuando mi mamá me es leía. verdad, Claro, es verdad. claro. Voy a hacer el ejercicio con mi nieto, Víctor Antonio. Quiero que los niños
como tiene una mente tan abierta, los niños lo siguen a uno. Claro. Son muy inteligentes, más de lo que creemos. La escuela es la que los atonta un poco. Bueno, los padres también le dan su ayudadita. Aunque realizan bien dos cosas los padres, hay que reconocerlo, como aquí lo hemos comentado. Hacen que sus hijos aprendan a caminar y hacen que sus hijos aprendan a hablar. No saben cómo lo hacen, no están muy seguros de si ellos son los causantes, pero sí, ellos lo hacen. Pero lo hacen curiosamente por el método que recomendaba don Antonio Caso, para volver a don Antonio, por omisión. Un papá o una mamá no le dicen al niño cómo caminar. Oye, mijo, a ver, te voy a enseñar a caminar, te voy a enseñar. Bien, primero se pone un pie adelante y luego procuras guardar el equilibrio y luego pones otro, o sea, como universidad, ¿no? Sí. No enseñan así, dejan que los niños aprendan. Sí, a gatear, Sí. a empezar a levantarse. Yo ya he citado aquí, porque me hace mucha gracia, el comentario de este gran humorista norteamericano estadounidense, nosotros también somos norteamericanos, estadounidense, Mark Twain, el autor de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer. Tom Sawyer, sí. Dice, si todos aprendiéramos a andar y hablar como enseñan las escuelas, todos seríamos cojos y mudos. Sí, pues es que las universidades quieren así, las universidades, es que vamos a enseñar a caminar a este niño. A ver, vamos a ponerle aquí en el pizarrón los pasos que debe seguir para caminar. Pues es también los que quieren aprender, los que quieren enseñar a nadar. ¿Cuándo has visto tú que un instructor de natación tenga pizarrón para enseñar a nadar a los niños? Ahí está la cuestión. Yo le pregunté un día a un taxi que me llevaba a la universidad, le dije algo así más o menos, oiga, maneja usted muy bien, debe haber estudiado en una muy buena universidad. Me dice, ¿cómo cree, jefe? Pues esto se aprende aquí, pues Sí. estrellándose ahí de vez en cuando. Mis alumnos y los alumnos de universidad no saben equivocarse, porque hay dos poderes que les impiden equivocarse. La mentalidad religiosa, no lo digo en el sentido teológico, no lo digo en el sentido de católico, yo soy creyente y católico. Cuando digo mentalidad religiosa, digo una mentalidad que cree que las cosas llegan de afuera, que el conocimiento llega de afuera. ¿Sí? El conocimiento no está en mí, el conocimiento está en paquetes. Entonces yo llego, por ejemplo, a Harvard, que tiene más fama de la que merece, y digo, a ver, deme 2 kilos de química, ¿no? Deme 1 kilo de geometría, ¿sí? Creen que el conocimiento está afuera. Y la segunda es, pues, la presión que ejerce la misma institución educativa, los exámenes. La institución le pide que memorice, porque es lo único que puede evaluar, porque es lo único que enseña. Entonces es un círculo vicioso. Sí. Solo enseña eso porque es lo que puede evaluar. Y solo puede evaluar lo que enseña. Entonces es un círculo vicioso. Algunas instituciones tratan o han roto con estos esquemas, pero son excepción realmente. Son excepción. Entiendo que alguna institución privada en México ha probado con cierto éxito pues didácticas interactivas como el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Hay muchas didácticas interactivas. La que yo manejo es una de ellas. Ya estamos llegando al final del programa. Oye, se ha ido rapidísimo el tiempo el día de hoy. Pero qué rápido. ¿Con qué quieres cerrar? Pues yo creo que cuando se dice por ahí que hay que repensar la educación, yo creo que hay que verla con otros ojos. Que hay que verla con los ojos del hemisferio derecho, si se me permite decir eso. Sí. Que hay que verla como un arte, como se aprecia una bella pintura en el Museo Nacional o en cualquier otro museo. Y es decir, verla como sistema, verla en todos sus elementos interrelacionados,
ver su propósito y naturalmente pues también observar su comportamiento. Yo creo que hay que promover el pensamiento sistémico si se quiere cambiar alguna vez el modelo educativo. Porque el otro modo de hacerlo muy mexicano pues sería por decreto, no creo que funcione. No es cosa de promulgar una reforma educativa. No va a funcionar para nada. Lo único que hace es crear turbulencias innecesarias. Sí. Jaime, te estamos muy agradecidos por el día de hoy. Nos queda todavía pendiente el quinto. Es cierto. El quinto de los cinco. De los 5. Que son estas características básicas de la educación interactiva. Y seguramente después van a venir otros grandes temas con tu presencia aquí en el programa. Hay bastantes, como no, sobre educación interactiva hay mucho, incluso hay autores que son muy interesantes, pero dentro, digamos, de mi modelo también hay muchas cosas. Están desde luego los principios. Yo hablo de 9 principios. Esa va a ser una sección muy interesante. Muy sólidos, bueno, sobre qué se apoya esto. Aquí están los cimientos muy bien construidos, la solidez teórica, los principios. Muy bien. Hablo también de los inhibidores del aprendizaje, lo que llamo inhibidores del aprendizaje y cómo superarlos. Que ahí entra un poco en la ideología. Bueno, es que creemos que la educación... Tenemos así metido en la cabeza el esquema del telégrafo, de que un profesor muy sabio es el que tiene el conocimiento en su cabeza y entonces parloteando, perorando, discurseando, lo transmite como si fuera un virus hacia el alumno. Ya en alguna ocasión señalé que desafortunadamente el conocimiento no es una enfermedad, no se contagia. No es cosa. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Jesús. Jaime. Podríamos charlar muchísimo, ¿no? Te agradezco tu gentileza. Pues para mí sí, yo puedo charlar días enteros sobre educación. Sí, claro. Aquí nos veremos en la próxima ocasión. Pásenme bien. Hasta luego. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.